Se me escucha fuerte y claro. ¿Y cómo están? Estamos acá cerrando esta semana con Pica en nuestra última, bueno, es el último día de semana en general, es viernes. Ya saben, ya estamos, bueno, cada vez más acostumbrados a tener ciertos planes de viernes desde nuestras casas. Ha pasado mucho tiempo que estamos en la pandemia y nosotros tenemos que continuar cuidándonos, así que les damos la bienvenida a esta Pi clase. Acá está el Piquita mandando saludos a todo el mundo, siempre con la protección de bioseguridad que tiene. Y ya tenemos gente que nos está escribiendo en YouTube. Dice Gretzel Méndez: hola Pica, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú, Gretzel? Espero que estés muy bien. Gracias por estar acá en la Pi clase del día de hoy, que va a tratar sobre el arte. Así que vamos a estar viendo, no tienen idea, obras, análisis. Bueno, nuestra profesora ya nos va a explicar absolutamente todo el tema. Y recuerden que estamos ya con 2 horarios y hoy tenemos una sorpresa porque regresan los Pica Lives, que son los debates, esas charlas, esos diálogos sobre temas coyunturales que tenemos en Bolivia, que suceden en las noticias, en la información. Así que estamos comenzando ya nomás con la Pi clase del día de hoy. ¿Cómo estás, Karin? Mucho gusto, gracias por estar en Pica. Hola, José Luis, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la clase, por el tiempo, por continuar con con ese mensaje que estamos tratando de transmitir desde Pica, que la educación debe continuar. En unos 2 minutos, en unas breves palabras, ¿cómo podría resumir la clase de hoy? ¿Qué nos espera? A ver, lo que vamos a hacer hoy es visitar el Museo Nacional de Arte. O sea, lo que estamos haciendo es llevar el museo a las cámaras para que puedan visitarnos virtualmente. Entonces vamos a comenzar viendo un poco de la arquitectura, la historia de la casa y luego ya vamos a entrar a las primeras salas de la exposición. Perfecto, bueno, he visto, hay obras, ahí vamos a tener, como dices, una exposición de obras. Entonces, ya no perdamos más tiempo. Recuerda, Karim, tenemos de 30 a 40 minutos, el tiempo es limitado, así que comenzamos ya nomás a dar la bienvenida a Jade y Priscila, nuestros estudiantes de hoy, y ponemos la presentación en pantalla. Karim, el espacio es todo tuyo. Gracias. Hola, Jade, hola, Priscila, bienvenidas y bienvenidos todos. Este programa se llama El Museo Te Visita, el que preparó el Museo Nacional de Arte. Y hoy es la primera pincelada. Me refiero con esta que vamos a hacer como un primer vistazo de todo. Como es la introducción, quizás hoy haya un poquito más de texto y un poco más de términos, porque voy a hacer como una explicación de todo lo que vamos a ver, pero por eso que se van a hacer 4 clases. Las otras 3 ya va a ser solo ver obras de arte y solo las salas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar preguntándonos un poco de qué es historia, porque el museo lo que hace es unir mucho lo que es historia y el arte. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre algo. Priscila o Jade, ¿quieren decir algo acerca de historia? ¿Con qué lo relacionan? ¿Se les viene algo a la cabeza? ¿O no se animan? Se animan, además tenemos una de nuestros estudiantes estrella acá, Priscila, que ya participó varias veces. Vamos, Priscila, ¿qué es arte? ¿Qué es historia según tú? Para mí la historia es algo que tú cuentas de ti mismo que te ha pasado o que ha sucedido de otra persona. Exacto, perfecto. Como dices, es cuando cuentas cosas que pasaron, ¿no? Entonces la historia se refiere mucho al pasado. Y aquí está un poco la explicación al respecto. Creo que no se ve completa. Ahí. Ya. Entonces, según, digamos, el diccionario de las definiciones, la historia es una ciencia que estudia los hechos más importantes de la vida y del desarrollo de la humanidad. ¿Por qué hablo de los más importantes? Porque si tuviéramos que registrar todo lo que ocurre todo el tiempo, sería demasiado. Entonces hay que seleccionar cosas que nos parecen importantes a muchos, ¿sí? Y claro, tiene que ver con el tiempo, pero eso es a través de los años, desde sus inicios y llega hasta la actualidad, ¿no? Entonces, como decía, gracias a la historia podemos saber qué es lo que nos ocurrió en el pasado y con eso comprendemos por qué estamos en la actualidad como estamos. Y un ejemplo, justamente como decía Priscila, puedes contar algo que te ocurrió a ti
O sea, que me ocurrió a uno mismo o que le ocurrió a otra persona. Por ejemplo, si vemos a alguien que tiene un yeso en su pierna, ¿no? Y digamos, no puede salir a hacer deportes, queremos que salga a jugar y no puede. Al principio no vamos a comprender por qué no puede. Vemos el yeso y preguntamos qué es lo que pasó. Entonces él nos va a contar su historia. Nos va a contar, qué sé yo, que estaba jugando antes, que se cayó, que tuvo un accidente, quizás se rompió un hueso y por eso tuvieron que enyesarlo, etcétera. Entonces comprender ese pasado, esa historia, nos hace comprender por qué ahorita, digamos, justo no puede salir a jugar, digamos, ¿no? Entonces de eso trata la historia, justamente, de historias del pasado. Ahora, el arte. ¿A qué le llamaríamos arte? Si decimos arte, ¿en qué piensan? ¿Se les ocurre algo? Dale, participa, Priscila. O Jade. Vamos, chicas, nadie se Para anima, mí el arte para mí es una pintura o algo que pasó desde hace muchos años. Muy bien, exactamente. El arte se puede relacionar con muchas cosas, con pinturas, con fotos, como la que tengo aquí atrás, pero también con música, con teatro. El arte en verdad es muy amplio. Pero cuando hablamos de... Ah, bueno, sigamos con arte. Ella me estaba queriendo adelantar. Y como dices, tiene que ver con el tiempo pasado, ¿no? Entonces, la idea que ha habido de arte ha ido cambiando también a lo largo del tiempo. O sea, que cosas que antes se consideraban arte, quizás ahora ya no tanto, o viceversa, algo que antes no hubieran pensado jamás que fuera arte, ahora nosotros lo consideramos arte. Sí, entonces sí que ha ido cambiando. Y bueno, pero digamos que para resumir, y la idea de arte que hay en la actualidad es que es la capacidad que tiene el ser humano para representar sus sentimientos, sus emociones o las percepciones acerca de vivencias o del entorno que lo rodea, ¿no? Entonces, en la actualidad además se lo relaciona mucho con la expresión, ¿no? Uno puede expresarse cantando, como decía, bailando, pintando, dibujando, haciendo escultura, haciendo teatro, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de arte. ¿Está bien hasta ahí? Si algo no entienden o quieren que me detengan alguna cosa, no hay ningún problema, me interrumpen nomás, ¿sí? Ya, con esos dos conceptos, ahora vamos a ver lo que es historia del arte. Y algo que sí cabe recalcar aquí es que normalmente ya cuando hablamos de historia del arte junto, nos referimos más al arte, como dijeron, que tiene que ver con la pintura, el dibujo, la escultura, etcétera. Porque también hay historia de la danza, historia del teatro, historia de la música, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a hablar más de lo que es arte plástico, y con plástico me refiero justo a lo que acabo de mencionar, porque son materiales que uno los puede malear, puede cambiar, como la pintura, ¿no? Puede mezclar colores y crear otros colores, o con la escultura mezclar, cambiar el material. Y también hablamos de arte visual. Eso es un poco más actual porque ya en el arte hablamos de fotografías, de videoarte, de performance, de arte digital, que ya no es tan algo que cambiamos plásticamente con las manos, pero sigue siendo arte. Entonces, por eso ahora se usa más la palabra arte visual que arte plástico, porque el visual une tanto lo plástico como lo no tan plástico, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito el concepto que está aquí. Entonces, la historia del arte es una ciencia multidisciplinar porque une historia por un lado y arte por el otro, y lo estudia a través del tiempo, ¿no? Por eso veíamos el arte. Entonces, estudiamos el arte que se hizo en la prehistoria, el arte que se hizo en la colonia, el arte que se hizo además en diferentes lugares, en Egipto, por ejemplo, el arte que se hacía en África, que se hacía aquí en América, etcétera. Entonces, la historia del arte une todo eso y ayuda a ordenarlo, a saber cuándo se hizo algo, si se hizo antes o después que otra cosa, etcétera. Y por eso también le llamamos multidisciplinar, porque une varias disciplinas.
¿Ya? Ahora, hablando de arte boliviano, que es donde estamos ahora, ¿no? Normalmente los historiadores dividen la historia del arte boliviano en 5 etapas muy amplias, ¿no? Una es la prehispánica, que es antes de que lleguen los españoles, la colonial, que también la llamamos virreinal, porque es cuando llegaron los españoles y se formó el virreinato del Perú, en lo que ahora es Bolivia y Perú. Hay la historia del arte republicano, ¿no? Que es cuando se formó la República de Bolivia. La moderna, que es cuando ya se moderniza, justamente como dice, llega la era de la industrialización, etcétera, en Bolivia. Y la contemporánea, que es la actual, con este tiempo, ¿sí? Y bueno, en el Museo Nacional de Arte, que es donde yo trabajo, tenemos obras de arte de todas estas etapas, de la prehispánica hasta la contemporánea, pero es mucho para ver en una sola vez. Entonces, en estas 4 clases vamos a aprovechar de ver las obras que hay en una exposición que está abierta ahora en el museo, y todas estas obras de arte son de la época colonial, o como les decía, también se la llama virreinal, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que vamos a ver ahora. Y este es un videíto para que conozcan un poco el museo. No sé si llegan a ver, ahí estamos en la Plaza Murillo, que antes era la Plaza de Armas, que es el kilómetro 0 de La Paz. De ahí salen todos los demás kilómetros. Podemos ver a la izquierda la catedral, y en la esquina, la Casa Rojita, es el Museo Nacional de Arte. Y les voy a contar un poco de quién era esta casa antes y todo un poco. Y de toda su historia, digamos, desde que se construyó hasta la actualidad y cómo se formó el museo. ¿Sí? Entonces, podemos ver donde hay un micro verde y un auto rojo, esa es la calle Socabaya. Y la que la cruza es la calle Comercio. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ratito un poquito de esto. Este video es en silencio. Ya está el techo. Y también les cuento que justo esta casa es también de la época colonial. Esa es la portada principal que da a la calle Socabaya. Y ahí queda. ¿Ya? Entonces, aquí está. Esta es la Socabaya. Podemos ver la portada principal, que era la entrada principal antes, y también por la Comercio hay otra puerta que es donde normalmente se entra actualmente, ¿no? Se abre al público, bueno, antes de que haya la pandemia, porque ahora lo tenemos cerrado al público por la emergencia sanitaria, ¿no? Pero, bueno, este es el Museo Nacional de Arte. Y si pueden ver, aquí arriba hay como unos arcos, aquí la luz no deja ver muy bien, así que la tenemos acá. A esto le llamamos logia, que es esta arcada que da al exterior, que es, digamos, muy característica del museo, es algo que llama mucho la atención. Y ahora sí les voy a contar un poquito de la historia del museo. Esta casa se construyó en el siglo XVIII, se terminó de construir en 1775, y el que la mandó a construir se llamaba Francisco Tadeo Díez de Medina y Vidangos. Él fue un personaje muy importante en la historia de Bolivia porque, bueno, estudió Derecho, fue 2 veces corregidor de La Paz, eso quiere decir que era como una especie de alcalde de La Paz. También fue oidor de la Real Audiencia tanto de Charcas como en Chile, o sea que cuando estuvo en Chile era una especie de ministro de Justicia representando a Bolivia. Y además él presidió, o sea, fue el presidente del tribunal que condenó a Tupac Katari cuando hizo el cerco. Entonces, él estuvo entre los que decidió que Tupac Katari muera descuartizado, según la historia, ¿no? Entonces, bueno, hizo varias cosas. Él era criollo, quiere decir que sus padres eran españoles. Justamente esta casa la heredó, bueno, no era casa, era terreno solamente, la heredó de su padre, que se llamaba Andrés Díez de Medina y Torres. Y bueno, entonces él no tuvo hijos, así que no tuvo descendencia, pero heredó esta casa a sus medios hermanos.
En realidad la casa, cuando él la construyó, era tanto lo que hemos visto en el video, que tiene un patio central, que ahorita lo vamos a volver a ver, como la casa que está al lado, un poquito más abajo por la Socabaya, que ahora es el Hotel Torino. Entonces eran las dos casas, eran una sola, ¿sí? Y bueno, después cambió mucho de dueños. Esta casa la utilizaron para hacer un hotel un tiempo, fue un salón de baile, creo que fue hasta casino, fue de todo un poco, hasta que se decidió hacerla museo. Primero era un museo más local y luego mediante ley, además que para rescatar la casa, porque es patrimonio nacional ahora, se decidió formarla como el Museo Nacional de Arte, que es como lo conocemos hasta el día de hoy. Ahora, hablando de la casa, este es el patio de adentro, el patio central. Podemos ver que hay una fuente al centro, hay unas gradas, y aquí hay una portada que también es de estilo barroco. Toda esta, la primera planta y la segunda se hicieron, como les decía, el año 1775, y la última, el tercer piso, se hizo en 1887, o sea, como 100 años después. ¿Sí? Entonces ya conocemos un poco más del Museo Nacional de Arte y de la historia de su casa, de la arquitectura. Así que vamos a ver un poco las salas. A menos de que alguien tenga algún comentario, pregunta, Priscila. Hasta aquí. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Ya saben, si tienen alguna pregunta, me interrumpen. ¿Sí? Me dicen nomás. Entonces, ahora vamos a ver la muestra que se llama Dios y la máquina, singularidad y serialidad en la pintura colonial andina. Quiere decir que vamos a ver cómo se relacionaba esta idea de Dios del cristianismo que trajeron los españoles con la maquinaria para, digamos, controlar a la gente, que la gente trabaje para extraer la plata, por ejemplo, etcétera. Y vamos a hablar también un poco del arte, ¿no? De cómo hay, o sea, bueno, todas las obras de arte son muy singulares, son únicas, pero algunas se hicieron de forma singular, o sea, solo una, y otras se hacían en forma de serie, por eso hablamos de serialidad. Cuando vemos las obras vamos a entenderlo un poco mejor, pero por eso hablamos de singularidad y serialidad, que son dos cosas opuestas, pero que se hacían en la pintura de la época colonial aquí en la zona de los Andes. Y vamos a ver otro videíto para conocer la primera sala del museo. Ahí hay una obra con la coronación de la Virgen. Ven, y aquí está la Trinidad, de la que vamos a hablar. Aquí ya está San Agustín de Hipona, de quien también vamos a hablar a continuación. Y fíjense las paredes, blancas, pero con estos dorados, estas flores que hay, de eso también vamos a hablar. Y este es un texto que está en el muro, que habla sobre la idea de la Trinidad que trajeron justamente los españoles, ¿no? Entonces la voy a leer. Dice, Dios es uno y justamente es tres. Es un Dios, un Señor, un poder, un ser y no tres dioses ni tres señores. Y justamente es Padre e Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas. ¿Cómo son tres personas? Porque el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. ¿Cómo puede ser eso? Os digo que hasta que lo veamos en el cielo no podemos entender cómo es. Porque las cosas de Dios, si fuesen tales que las pudiesen comprender los hombres, no sería Dios. Esto lo decían en el catecismo, en el tercero, en 1585. ¿Sí? Entonces es un sermón de la época colonial, ¿no? Es muy antiguo. Y se refiere a esta idea de la Trinidad, que también le llaman el misterio de la Trinidad. Justamente es difícil de entenderla, ¿no?
porque se habla de que obviamente el cristianismo es una religión monoteísta que tiene un solo Dios, pero este Dios puede tomar tres formas, entonces es muy difícil de comprender, especialmente cuando se está enseñando al respecto, ¿no? Entonces, bueno, les decía que hay otro vistazo de la sala, hay una lámpara al centro que tiene que ver con esta idea que traían de Dios, de que es uno solo. Además, se relacionaba mucho con lo que es la idea del bien y el mal, ¿no? O eres bueno o eres malo. Si eres bueno, te vas al cielo. Si no eres bueno, te vas al infierno, que se relacionaría con las sombras, con los lugares donde no hay luz. O también con la idea de que el Dios es omnipresente, que está en todo lado, aunque no lo veamos físicamente y no lo podamos tocar. ¿Sí? Entonces, una instalación. Y esta es la otra parte de la sala donde hay estas tres obras. ¿Sí? Ya habíamos visto de cerca un poquito las obras en el video. Aquí hay una que está justo al lado del texto que acabo de leer. Y esta es una coronación de la Virgen María. Si se fijan, hay tres personas que la están coronando, que representan la Trinidad. Esto es algo poco común actualmente, pero era muy común en la época, porque cuando nosotros actualmente hablamos de la Trinidad y del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en representación en pintura, normalmente el Padre es un señor mayor, anciano, con cabello blanco, con barba. El Hijo es como se dice que era Jesús cuando murió en la cruz, ¿no? Como de 33 años, con barbita, cabello un poco largo. Y la representación del Espíritu Santo normalmente es una paloma blanca, pero aquí no lo vemos así. Esto era justamente para que no haya esta confusión de pensar que eran tres dioses diferentes, sino que es un solo Dios. Y también se decidió no usar mucho la paloma para que no se crea que se estaban adorando a los animales, a las palomas, que crean que las palomas son seres divinos, ¿no? Sino que solamente es un símbolo. Entonces, esto era muy común en la época colonial y, como les decía, tenemos la obra de San Agustín de Hipona, que también se lo conoce como simplemente San Agustín. Este cuadro en particular se pintó en el siglo XVIII y no sabemos quién es su autor, ¿no? Pueden ver que el traje de San Agustín negro es muy elegante y tiene como flores doradas. También hay oro en el nimbo, en la aureola, en la cortina, ¿no? En varios lugares. Es porque se puso muy de moda en el siglo XVIII usar oro, mostrar fastuosidad. Eso es muy como típico del periodo barroco, el mostrar riqueza, ¿sí? Por eso tenemos en la sala también la imitación a este brocateado de oro. Claro, el de la sala no es de oro, solamente es pintura dorada, pero en la época colonial sí se usaba oro de verdad, ¿sí? Entonces, bueno, es una característica que vamos a ver a lo largo de todas las salas del museo, ¿no? De esta exposición. Entonces, como les decía, San Agustín fue religioso, católico, cristiano, fue además filósofo y teólogo. Por eso él pensaba mucho acerca de cómo explicar esta idea de la Trinidad y dedicó muchos de sus escritos al respecto. Y es lo que nos muestra esta pintura. Si se fijan, San Agustín está como mirando hacia arriba y hay un triangulito con un ojo al centro. Ese es el símbolo de la Trinidad, ¿no? Entonces lo que el artista nos muestra es a San Agustín meditando acerca de la Trinidad y tiene en la mano derecha una pluma y en la mesa un pergamino, ¿no? Que es un papel antiguo que es como que está a punto de escribir al respecto. Entonces nos está mostrando esta característica tan importante de San Agustín, que era de tratar de revelar un poco esta idea del misterio de la Trinidad, ¿no? Y él llega a la conclusión más o menos de como la que leímos en el sermón, ¿no? De que realmente como es algo de Dios y no es humano, mientras nosotros seamos humanos, no vamos a terminar de comprender esta idea de que es un solo Dios y además son tres en uno solo, ¿sí? Y
Y bueno, esta es la primera sala que hemos visitado en el museo. Es la introducción. Como les decía, vamos a seguir hablando de serialidad y singularidad. Y también vamos a hablar un poco de visibilidad y no visibilidad. O sea, lo que sí vemos en las obras, que son normalmente muy católicas, y lo invisible, que es lo que está como oculto, que a veces hay que revelar, vamos a encontrar como pistas para ir descubriendo cosas. Algo también muy importante, que es muy característico de la época, es que la mayoría del arte tiene esta temática religiosa porque no lo hacían solamente para decorar, digamos. Ahora muchas veces, como les decía, cuando hablamos de arte, hablamos de que el artista se está expresando o que uno puede comprar arte para que se vea bonita su casa, digamos, ¿no? Claro, no necesariamente, solo un ejemplo de una de las cosas que se puede hacer con el arte, pero en la época colonial o virreinal, el arte tenía que cumplir la función de evangelizar. Ya, eso quiere decir de convertir a la religión católica a la gente que se vuelvan creyentes, y por eso siempre, bueno, o muy comúnmente, la temática es religiosa, como les decía. Entonces vamos a ver muchos santos, muchas vírgenes, a Jesús, a la Sagrada Familia, cosas así, porque es para recordar historias. Por ejemplo, esto que les acabo de contar de San Agustín. La idea es que, por ejemplo, si otro día vuelven a ver esta obra, lo ven a San Agustín, ven el triángulo con el ojo, ven la pluma, y bueno, por un lado lo van a reconocer, van a decir, ah, este era San Agustín, el que dicen que escribía mucho sobre la Trinidad, y se van a acordar de la Trinidad y lo que él decía, ¿sí? Entonces, esto era un poco porque la gente en esa época además no sabía leer, entonces no era lo mismo darles una Biblia, digamos, y decirles, léanlo, apréndenselo de memoria, digamos, porque no lo iban a hacer, ¿no? En cambio, mostrándoles las obras y contándoles las historias de forma así justamente verbal, la gente se iba memorizando, digamos, o iba aprendiendo estas historias, y se iba volviendo al cristianismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente sala del museo. Como ven, se llama el taller de José. Ahí está José, pueden ver que está con un serrucho. Y este es Jesús, su hijo, que lo está ayudando a serruchar. Ven, ellos están en un taller. Y atrás está la Virgen María, que está como cosiendo. Y esta sala entera está toda dedicada solo a este cuadro. ¿Se acuerdan? Hablábamos de singularidad y serialidad. Bueno, esta sala habla justo de la singularidad. Estas son dos paredes, son dos muros, y todo el muro solamente tiene este cuadro. ¿Ya? Entonces, esta pintura es bastante importante porque nos da muchas ideas acerca de lo que se pensaba que era lo correcto en la época. A ver, vamos a leer otro fragmentito de otro sermón, este es del siglo XVII, de 1687, y dice: los demás justos, los demás santos, los demás espíritus gloriosos, sean ángeles, sean serafines, abajo, abajo, después de Joseph o José, en los otros escalones. Pues los demás grados, sean hombres, sean ángeles, mírenle y admírenle como supremo en la dignidad, en el grado, en el oficio, en la perfección. ¿Ya? Aquí lo que está haciendo este texto es hablar de José y está como resaltando el papel de José. Algo que ocurre mucho, incluso hasta el día de hoy, es que se habla mucho de la Virgen y de Jesús, y a veces se olvidan un poquito de José. Y aquí lo que se busca es como recordarnos que también José fue importante, que José fue el que ayudó a la Virgen a tener a Jesús, él acompañó en todo este tiempo, apoyó a Jesús también por su lado, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí entonces podemos ver esta obra. Si se fijan, también otra vez hay mucho oro, ¿no? Otra vez en los nimbos y en la ropa, ¿no? Y tenemos además aquí,
por primera vez vamos a ver en esta sala la representación de dos trinidades. Les había hablado de la Trinidad, que era Padre, aquí se lo ve como un anciano. El Hijo, que es Jesús, aquí se lo ve como niño, eso es algo poco común, ¿no? Como les decía, normalmente lo representan cuando ya tenía 33 años. Y el Espíritu Santo aquí sí está como una paloma, ¿no? Eso también se hacía en la época de la colonia, pero como les digo, era un poquito más común la otra Trinidad. Pero esta también se hizo durante todo el tiempo, tanto incluso desde la Edad Media, que era antes, ¿ya? ¿Qué más? Les decía, entonces tenemos la Trinidad, que es la Trinidad celestial, y Jesús también forma otra Trinidad, que le llaman la Trinidad terrenal, que es Jesús con su papá José y con su mamá María. Entonces tenemos otra Trinidad que también fue muy importante. Y también les decía que esta obra nos muestra un poco la idea que se tenía de lo correcto en la época, ¿no? Decían que, por ejemplo, el hombre era el que salía a trabajar, el que estaba, como en este caso, de carpintero en el taller, ¿no? Incluso Jesús también está en el taller con él, ayudándolo, pero la Virgen María es la que se queda en la casa. No sé si van a ver, hay una cama ahí atrás, ¿no? Está en el dormitorio, y ella se queda a hacer los quehaceres de la casa, ¿no? A bordar, a coser, etcétera, ¿no? No digo que eso esté bien o mal, sino que nos muestra, esto es como un documento histórico que nos muestra cuál era la idea que se tenía en esa época de cómo deberían ser los papeles, ¿sí? Y además nos muestra un poco la historia, ¿no? De la vida de Jesús, ¿no? Como les decía, para evangelizarnos o evangelizar a la gente en general. Y también, bueno, del brocado vamos a hablar más adelante. Vamos a ver otra sala más. Si estamos con tiempo, José Luis, me dices nomás, si me paso. Tenemos unos 5 minutos más. 5 minutos. Ya, entonces, Sí. voy a poner como introducción a la siguiente clase, que la siguiente vez vamos a continuar con esto, pero igual lo veamos. Porque estas obras son de Melchor Pérez Holguín, que es un artista boliviano que nació en Cochabamba, muy importante, es conocido internacionalmente, sus obras igual están en museos de todo el mundo, ¿no? Esta es una serie, pueden ver que hay 4 cuadros, son los 4 evangelistas, que se los puede reconocer por los animales que hay ahí, por el color de su ropa, ¿no? Y como les digo, de eso vamos a hablar más adelante, la siguiente clase, que va a ser también viernes. Y vamos a ver un poco las características principales, pero es para que tengan un poco una idea de sus obras. Y miren los marcos igual. Por ejemplo, Melchor Pérez Holguín, él no usaba el brocateado, el oro, dentro de sus obras. Eso es algo muy característico de él. En cambio, otros artistas sí. Bueno, entonces yo creo que aquí ya puedo detenerme para ver si tienen preguntas, comentarios. Jade, Priscila, ¿tienen algún comentario o duda? ¿Qué les pareció la clase de las exposiciones, las obras que nos presentó, que en realidad para mí tienen una determinada temática en realidad? Estamos yendo por una primera línea. Priscila. A mí me gustó la clase porque es para saber más del arte. Gracias. Jade, ¿a ti qué te pareció la clase de hoy? Me ha encantado mucho. Estaba viendo con mi primita, estaba mirando todo lo que está haciendo. Me he preguntado muchas cositas. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Por qué usa oro? Y sobre todo el rectángulo con el ojo. Todo me estaba preguntando. Mi primita. Le gustan mucho las pinturas. Como quiere ahorita. Qué lindos comentarios. Gracias, Priscila. Gracias, Jade. Gracias a tu prima también. Estamos realmente, a mí, para empezar, se me han quedado 2 cosas muy importantes de esa clase. La primera,
es que los adolescentes, niños y niñas tenemos que saber que tenemos el Museo Nacional de Arte, dónde se encuentra ubicado, tenemos que ir a visitarlo, tenemos la posibilidad de ir a tener esta experiencia quizá personal. Para mí personalmente el arte es una experiencia individual, me encanta siempre experimentar obras, leer literatura, poesía de una forma solitaria, me gusta tener mi experiencia propia y tenemos que saber que tenemos el museo acá y está a nuestra disposición. Y segundo, hemos visto también que existe en realidad mucho recorrido y mucha relación con la historia quizá católica, del pensamiento católico en cuanto al arte, y en realidad no solo es eso, sino que existen varias temáticas a partir de la expresión artística que ha habido ya, que nos antecede. Tenemos tanto que experimentar los adolescentes, los niños, los jóvenes, tenemos esa oportunidad de hacerlo también. Karin, ¿cómo están funcionando durante la pandemia? Incluso por ley se cerró al principio, incluso nosotros que trabajamos en el museo trabajábamos en teletrabajo, ¿no? Cada quien en su casa, pero ya poco a poco estamos viendo de abrir, ¿no? De turnarnos para no ser muchos dentro del mismo lugar. Y, por ejemplo, además de esta exposición, que es la principal porque es la anual del museo, hay otra que ya se han inaugurado de manera virtual, ¿no? Una es la Bienal del Cartel, la BICB, y la otra es de Freddy Mamani, el arquitecto, de pinturas de él. Y lo que estamos haciendo es que la gente pueda llamar al museo para pedir cita y nosotros los anotamos para que puedan ir como de a poco, ¿no? Por ahora, lo que estoy haciendo es más que nada con la BICB porque ya la vamos a cerrar, tiene tiempo limitado, pero sí vamos a ir abriendo de a poquito, todavía no se puede mucho, pero justamente también para eso son estas como clases virtuales, ¿no? Para que puedan visitar el museo sin tener que salir de la casa. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias en realidad por esta experiencia que nos has dado hoy día y estoy realmente muy encantado. Yo también lo preguntaba también por temas personales para saber cuándo puedo ir, si se puede ir, qué medidas se tienen que tomar para visitar el museo, porque a mí me encantaba, era uno de mis lugares favoritos. Y claro, llega la pandemia y en realidad rompe las rutinas de todos y de todas, ¿verdad? Muchas gracias por la clase del día de hoy. No, gracias a ustedes por venir. Y tenemos 3 viernes más, así que el próximo viernes los espero igual. Tenemos más del museo, así que hay que estar emocionados. Para todas las personas que nos están viendo, ya saben, va a haber mucho más del museo, así que vamos a tener harto contenido de arte durante el resto de viernes que nos siguen. No se lo pierdan y tampoco se pierdan si algo nos ha dado la pandemia es también tener la posibilidad de tener estas experiencias virtuales con el arte. Ha habido una serie de galería de fotografías, de exposiciones, no tenemos que desaprovecharlas, siempre tenemos. Personalmente yo creo tener este contacto con las obras de arte, con expresiones artísticas, porque es demasiado necesario para fomentar incluso nuestro criterio, nuestra percepción. Así que bueno, y hay una serie de beneficios de hacerlo. Así que ha sido la clase del día de hoy y no se pierdan lo que viene ahora porque ya no es una PI clase, esta ha sido la primera y última PI clase de la semana, la última de la semana, la primera del día, pero ahora no se nos viene una clase, se nos viene una charla, debate con adolescentes y jóvenes sobre la chela globalizada. ¿Qué sucedió con el movimiento de Cristóbal Colón? ¿Qué sucedió con el movimiento de Isabel la Católica? Pues tenemos varios puntos de vista de adolescentes. ¿Qué piensan los jóvenes al respecto? No se lo pierdan. A continuación empieza eso. Chao. Adiós, José.